esta mañana quisiera compartir con ustedes un tema bastante interesante, bastante profundo, pero a la vez bastante práctico. Y para ello voy a invitar a abrir sus Biblias en el Salmo capítulo 33. Y vamos a estar leyendo solo 2 versículos de este salmo. Vamos a estar leyendo el versículo 10 y el versículo 11. Salmos capítulo 33, versículos 10 y 11. Yo le voy a pedir que cuando lo tenga, se ponga en pie y así leemos la palabra de Dios de manera unánime. Salmo capítulo 33, versículo 10 y 11. Y dice la palabra del Señor así: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Vamos a orar. Señor Dios del cielo y de la tierra, hoy estamos ante tu presencia. Señor, nos has dado el privilegio de adorarte, de exaltarte por medio de las alabanzas que hoy hemos traído. Pero ahora, Señor, ha llegado el momento de guardar silencio. Ha llegado el momento de oír tu voz. Por eso, Padre Santo, te ruego que mientras tu siervo habla tu palabra, yo te pido que tú empieces a obrar como lo vienes haciendo en los corazones quebrantados que estamos hoy acá. Señor, que mientras tu palabra es expuesta, seas tú consolando, animando a tu pueblo, pero también, Señor, trayendo salvación, convicción de pecado a aquellos que se han alejado de ti, a aquellos que están alejados de ti. Señor, tú conoces la situación en la que nos encontramos, no como nación, no como mundo, sino de manera individual. Por eso, Señor, te pedimos, habla nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Puede tomar asiento, amado hermano? Hermanos, en los últimos días, nuestra amada Venezuela ha estado bajo el foco de todo el mundo. Si usted prende la tele o abre sus redes sociales, podrá notar que cada quien da una opinión, cada quien da una información, cada quien da una noticia. Y las noticias que se dan son bastante fuertes. Pero detrás de cada una de esas noticias e información estamos nosotros. Padres de familia, madres, que se levantan cada mañana pensando qué van a hacer para llevar de comer a casa. ¿Qué van a hacer para alimentar a su familia? ¿Qué van a hacer con el dinero que le va a caer el próximo 15 de enero y ya deben más de lo que van a recibir porque se ha devaluado? Hermanos, somos una nación actualmente que despierta todos los días con una incertidumbre aguda y una aflicción que no nos deja estar en quietud. Y es en esa incertidumbre y es en esa angustia que no solo se queda en las noticias, sino que nos aprieta el corazón y nos hace caminar de manera desconcertada. Y en el silencio, quizás de la noche, de esa madrugada desvelada, viene a nuestra mente una pregunta. Señor, ¿será que Venezuela, a que mi vida
se ha escapado de tus manos? Y la respuesta es un rotundo no. Hermanos, nada se ha escapado de las manos de Dios. Nada, aunque hoy el mundo hace planes para salir del caos en el que nos encontramos, Dios no ha perdido el control. Dios sigue gobernando en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. No hay nada que se escape de su control absoluto. Y es por eso, en esa desconfianza, en esa incertidumbre y falta de visión de ver ese Dios controlando todo, donde empezamos a generar y a armar planes B. Si mañana pasa tal cosa, yo voy a hacer tal plan. Si mañana el plan A falla, yo voy a aplicar el plan B. Y si el plan B falla, yo voy a aplicar el plan C. Y estamos en una lista de planes porque desconfiamos en el único plan que ya el Dios del cielo ha creado. Y hermanos, aunque nosotros inventemos planes, aunque nosotros inventemos estrategias, el Señor nos dice en su palabra, en Isaías 46:10, que su consejo permanecerá para siempre. ¿Y saben por qué? Porque Él es el que anuncia tanto el principio como el final. Él es el alfa y el omega. Él es antes de todas las cosas y después de todas las cosas. Lo que quiere decir que nada ni nadie lo toma por sorpresa. Y querido hermano, yo quiero que en esta mañana usted entienda que Dios nunca llega tarde. Hermanos, Dios no está atrapado en el reloj de nuestras angustias. Dios gobierna su tiempo perfecto. Cada cosa que está pasando, que ha pasado y pasará, van a pasar justo en el momento que Dios ha determinado que así suceda. ¿Y saben algo más? Cuando nuestras opciones terminan, es cuando la de Dios apenas comienza. Y es por eso, o es por esa razón, hermanos míos, que al mirar el salmo que acabamos de leer, yo quiero que a usted se le grabe algo en su corazón. Que usted salga de aquí hoy troqueleado con esta verdad que quiero compartirle. Y es que Dios no tiene plan B. Dios no tiene plan B. Dios tiene un único plan y ese plan se va a cumplir por cualquiera o por medio de cualquier circunstancia que se presente. Y para entender esta verdad o para entender lo que este salmo nos dice, yo quiero compartir con ustedes 3 verdades, el cual es mi deseo que usted salga de aquí consolado, animado y confortado en el Dios que lo gobierna todo. Y esa primera verdad que quiero compartir con ustedes es que Dios es soberano y Él frena los planes de los hombres. En segundo lugar, vamos a ver que la última palabra la tiene Él. Y en tercer y último lugar, el plan de Dios nace de su corazón. Y vamos a entrar ya en desarrollo y me gustaría volver a leer el versículo 10 del Salmo 33. Dice, Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. No sé si a usted le pasa, pero una de las cosas que nos encanta y que a mí también me encanta es que yo tengo, y de seguro usted también, la ilusión de que tenemos el poder de dominarlo todo, de controlarlo todo. Porque nos creemos autosuficientes y consideramos que tenemos las habilidades, los dones y talentos necesarios para salir con audaz,
con fuerza, con victoria ante cualquier circunstancia que se nos presente. Nosotros los seres humanos creemos que tenemos siempre el poder para resolver. Pero la palabra que Dios trae a nuestros corazones hoy, y nos lo va a decir de una manera amorosa pero firme, es que usted y yo no somos soberanos. Es que usted y yo no somos los que controlamos el mundo, el universo. Y note y mire nuevamente lo que el versículo dice: Jehová hace nulo. ¿Y qué significa esta palabra nulo? Esta palabra significa algo que deja de ser, algo que se vacía de poder, algo que queda en cero. Hermanos, es algo que carece de valor legal. Y Dios hace eso con los planes de los hombres soberbios. Y esto nos lleva a pensar en algo. Actualmente en el mundo hay una guerra de poderes. Las guerras surgen del corazón del hombre que quiere tener el control absoluto de todo. Santiago dice: ¿de dónde ocurren nuestras guerras? ¿No es de nuestros corazones? ¿Cómo la maldad de un hombre soberbio puede llevar al caos mundial? Pero dice el Señor en su palabra que Dios hace nulo los planes de los hombres más poderosos. Que Dios los hace a que valgan nada, menos que nada. Y yo quiero, para entender un poco más esta verdad que estoy compartiéndole, que imaginemos por un momento a un niño en la orilla del mar haciendo un castillo gigante. Este niño pone todo su esfuerzo, pone toda su fuerza, sus habilidades, su sabiduría, su conocimiento, y llega y construye ese majestuoso y magnífico castillo de arena. Y se enorgullece y le dice a los demás niñitos: el mío es el mejor, el mío es el más grande. No hay otro como él. Pero de repente, una ola de ese inmenso océano acabó en un segundo con todo su esfuerzo. Bueno, hermanos míos, así Dios hace con los planes de los hombres. Así Dios hace con aquellos planes que no están alineados según su soberana voluntad. Así que hoy el hombre puede tramar lo que quiera, pero al final de cuentas, ese hombre va a llevar a cabo lo que Dios quiera. Y es por eso que la palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 16, versículo 1, una verdad que debe llevarnos a reflexionar en esta mañana. El Proverbio 16:1 dice: del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Hermano, nuestros planes son muy frágiles. Usted al finalizar el año pasado, de seguro, usted empezó a planificar. Usted empezó a hacer planes para cumplirlo en este próximo o en ese año que está en curso. Usted dijo: en enero comenzaré una dieta, y yo creo que usted no llegará ni a febrero. Usted planificó: en enero voy a hacer una inversión, pero con toda esta situación que está pasando, se le devaluó lo que tenía. Usted pensó el año pasado: ahora sí voy a hacer X, Y cosas. Hermanos, pero déjame decirle, usted y yo vamos a hacer solo lo que el Padre ha puesto en su sola potestad que hagamos. Y es aquí donde el mismo proverbio dice: encomienda al Señor tus planes y tus pensamientos serán afirmados. Hermanos, lo que quiero enseñarle, o lo que este pasaje nos enseña, es que no podemos vivir una vida aislada de Dios. Usted y yo necesitamos estar encausados en ese plan que Él tiene trazado para cada uno de nosotros. Hermanos,
el hombre puede disponer, planear, creer incluso que su camino es perfecto. Pero Dios es quien tiene la última palabra. Dios es el que tiene la última palabra. Es el que tiene la última palabra en las naciones en las naciones. Es el que tiene la última palabra en los gobernantes. Es el que tiene la última palabra en tu vida. Es el que tiene la última palabra en tu familia. Es Dios. Y solo Dios quien tiene la última palabra. Y hermanos, yo no quiero que ustedes piensen solamente que, como el texto dice, que Dios hace nulo el consejo de las naciones, y usted solamente se quede viendo allá a lo lejos aquellos que están en un gobierno. Yo quiero que usted vea cómo Dios es soberano también en su vida. Y quisiera traer a colación esa frase del teólogo R.S. Sproul, hablando de la soberanía y de que Dios es quien tiene el control. Él dice, si hay un solo átomo en el universo que se mueva por fuera del control soberano de Dios, entonces Dios no es Dios. Escuche bien lo que esto significa. Si Dios tiene bajo su poder un átomo, ¿usted considera que su vida está a la deriva? Si Dios controla todo el universo, lo invisible, ¿usted cree que su vida se ha escapado del control total de Dios? Hermanos, no. Él controla el átomo y también controla tu cuenta bancaria. Él controla la célula y también controla tu salud. Esa salud o ese diagnóstico que te dijeron que no estaba bien. Hermanos, Dios controla todo el universo y también controla la vida de tu familia. Hermanos, Dios controla todo nuestro ser. Confiemos en eso. Nada hoy, por muy oscuro que parezca, se ha escapado del control absoluto de Dios. Y usted pudiera decir, porque en medio de nuestra incertidumbre nos llenamos de duda. Bueno, pero yo considero que para Dios es más fácil sostener un átomo que sostener mi vida. O sea, yo soy tan insignificante, yo soy tan poquito, tan chiquitico. ¿Tú crees que Dios me va a ver? Sí te va a ver, hermano. ¿Y sabes por qué te va a ver? Porque no hay nada demasiado pequeño para su cuidado, ni nada tan grande para su poder. No hay nada, hermanos míos. Tu vida no tiene zona que no esté al alcance de Dios. Y si esto no nos consuela, no va a haber otra cosa que nos consuele, hermanos míos. Y permítanme ponerle un ejemplo para que ustedes vean el cuidado especial de Dios sobre su pueblo, sobre sus hijos. ¿Ustedes se acuerdan en Éxodo del faraón? De aquel hombre que Dios tuvo que enviar 10 plagas para que dejara salir a su pueblo. ¿Se acuerdan de él? Este hombre, hermanos, afligía cada día al pueblo de Dios. Su plan A era exterminar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, y someterlo a servidumbre cada día aún con más severidad. Y pareciera, hermanos míos, cuando uno ve la historia, cuando vino la primera plaga y no lo dejó ir, oye, como que Dios perdió el control. Esa presión no le fue suficiente a Faraón.
Le envió una segunda, una tercera, hasta llegar a la 10ª. Y parecía que Faraón era más fuerte que Dios. Pero no, hermano. Dios estaba utilizando la soberbia de Faraón para él mostrar su gloria. Pero también para decirle a su pueblo: yo estoy con ustedes. Yo soy su libertador. Yo soy su consolador. Confíen en mí. Yo gobierno tanto al poderoso como a ustedes que son mi pueblo. Hermanos, ese es el consuelo de nosotros hoy. Él sigue haciendo lo mismo. Aquel Dios que tuvo que mostrar su gloria enviando 10 plagas a Egipto, es el mismo Dios que de una manera tierna y como un padre amoroso abre el corazón de Lidia para darle salvación. Ha abierto tu corazón para salvarte. Es aquel que tiene poder, pero también que se acerca a ti y te dice: con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia. Es aquel que te lleva a delicados pastos en medio de tu angustia para hacerte reposar. Es aquel que dice: mía es la venganza, yo pagaré. Es aquel que dice: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Hermanos, es ese Dios que lo gobierna todo, pero que está tan cerca de nosotros. Es ese Dios todopoderoso, pero también ese Dios amoroso. Ese que hace nulo el consejo, también es el que te abraza como un Padre eterno, un Padre bueno. Y hermanos, así como lo hizo con el pueblo de Israel, lo sigue haciendo hoy con nosotros. ¿Y saben por qué? Porque Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia. Dios no cambia, hermano. El mismo que detuvo el ejército de los egipcios y los sepultó en el Mar Rojo, es el mismo que está enfrente hoy de tu problema. Hay una frase que suena a motivación, pero la voy a decir. No veamos los problemas más grandes que Dios. Veamos a Dios más grande que nuestros problemas. El Mar Rojo estaba enfrente del pueblo. ¿Qué hacemos? Y el Señor le dijo a a Moisés: ¿qué tienes en tu mano? Una vara. Extiéndela. Y hoy yo te pregunto, hermano, ¿qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? Lo poco, lo mucho o lo casi nada que tenga, Dios lo quiere usar para mostrar su gloria en ti. Él hace nulo el consejo de las naciones, pero cuida a sus hijos. Por eso, amados hermanos, quiero que entienda esto. Ningún decreto humano sobre la tierra es definitivo hasta que el cielo lo firma, porque es Dios y no los hombres quienes tienen la última palabra. El profeta Daniel dice que Dios es el que muda los tiempos y las edades. Él es el que quita y pone reyes. Y hay veces que ponemos a Dios como compitiendo con los hombres. Hay veces que en nuestra ignorancia creemos que Dios se pone en el ring con el hombre. Hermano, Dios no pelea con hombres. Dios no compite con los hombres. Él cada día está exhibiendo por medio de cualquier circunstancia su soberana majestad. Pero usted dirá: hermano, pero tú no ves a la gente tan mala. Vea, el hombre puede todos los días levantar altares del orgullo o al orgullo. Los hombres podrán crear decretos y creer los que son eternos, pero la última palabra la tiene Dios. La última palabra la tiene Dios. La historia no termina en gacetas humanas. La historia termina entronando a Cristo y viendo a todo hombre doblar su rodilla. El apóstol Pablo le dijo así: ante él se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Y aunque el hombre hoy es soberbio, Dios lo va a humillar. El hombre más mal y soberbio de la tierra va a tener que humillarse ante la majestad del Rey de Reyes, porque no va a haber nada ni nadie que no se doblegue ante el Señor. Y esto debe traer consuelo a nuestras vidas en medio de la injusticia. Esto debe traer consuelo a nuestras vidas en medio del maltrato. Esto debe traer consuelo a nuestras vidas en medio de la humillación de los hombres poderosos. Esto debe traer consuelo a nuestras vidas en medio del caos. Al final de la historia,
o el final de la historia ya está decretado. Y es que Dios reinará y el hombre va a confesar que Él es el Señor. Así que, hermanos, si ya usted sabe la historia final porque se las he dicho, ¿por qué permites que la angustia gobierne tu corazón? Si ya el final de la historia está determinado, ¿qué poder real o qué maquinaciones de los hombres cree que va a sobrepasar lo que ya Dios ha dicho? Hermanos, cuando Dios detiene los planes humanos y hace nulo el consejo de las naciones, no es para exhibir su poder, yo soy todopoderoso, porque Dios no necesita hacer eso, sino para que tú y yo encontremos refugio en Él. Cuando la gloria de Dios está en juego, Él va a ser celoso para que nadie le quite su gloria. Y esto debe traer a nosotros un refrigerio y una seguridad, porque si su gloria está en juego, Él va a hacer lo que tenga que hacer para llevarse la gloria en todo. Entonces, si usted y yo confiamos en ese Dios, va a dejar robar la gloria. No hay nada que temer. No hay nada que temer. Y por eso, antes de seguir adelante, quiero que respondas a dos preguntas en tu corazón. Y la primera es, ¿en qué plan humano has puesto más esperanza hoy que en el decreto soberano de Dios? ¿En qué planes humanos has puesto más esperanza hoy que en el decreto de Dios? Hay gente que está en medio nuestro que tiene días que no duerme bien. Y ni siquiera duerme. ¿Cómo dormirías en esta noche si vieras su soberanía como el abrazo de un padre que te sostiene? Amado hermano, porque su brazo nos sostiene, no debemos echarnos en una hamaca, cruzar las manos. Bueno, como Dios es soberano, yo voy a dejar que Él haga conmigo lo que quiera. Hermano, Dios no quiere que tú te cruces de brazos ni te acuestes en la hamaca a pensar o a esperar que Él haga. Dios quiere que tú hagas. Por eso, deja de pensar en los planes B y comienza a pensar en el plan A. Dios no quiere que tú vivas afanado por qué vas a comer mañana, por qué vas a vestir el pasado, qué van a llevar los niños al colegio, qué va a pasar con Venezuela mañana. Dios quiere que tú estés enfocado en una sola cosa, y esa sola cosa es buscar primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Cuando tú y yo nos ocupamos de lo que a Dios le importa, Dios se interesa por lo que a ti te preocupa. Y es esta verdad, hermanos míos, la que nos va a llevar a nuestro segundo, o a nuestra segunda verdad en esta mañana. La segunda verdad es que la última palabra la tiene Él. Dice el Salmo 33:11, su primera parte: el consejo de Jehová permanecerá para siempre. Hace día estaba bien dormido, como a las 3 de la mañana, y recibo una llamada. Al recibir esa llamada, no fue una llamada de buena noticia. Fue una llamada que estremeció mi corazón. Y hermanos, traigo esto a colación
Porque muchas veces tenemos tantas cosas planificadas, tantas cosas bien ejecutadas según nuestro criterio, que una sola llamada basta para desbaratarlo. Y eran las 3 de la mañana, yo recibo la llamada y todo lo que yo había pensado, y todo lo que yo había planeado, y todo lo que yo pensaba que me iba a salir perfecto en el día, se desbarató. Porque al final de cuentas, la última palabra la tiene Dios. Y a veces, sabiendo esta verdad, nos seguimos angustiando. Pero hermanos, si la última palabra la tiene Dios, si el consejo de Jehová permanece para siempre, usted y yo estamos llamados a confiar en ese consejo. Y si Él ha dicho que ni un pajarillo va a caer al suelo sin que Dios lo permita, ¿por qué dudas? ¿Por qué dudamos? ¿Por qué dejamos que el miedo, la queja, nos acorrale? Hermano, su consejo es para siempre. Y su cuidado para ti también lo es. Su consejo permanecerá para siempre. Y su cuidado para ti también. No te afanes, no te quejes. El antídoto para la queja, el antídoto para la incertidumbre es la gratitud. Sé agradecido. Seamos agradecidos. Hagamos como el salmista David en el momento más difícil de su vida hizo. Bendecir al Señor en todo tiempo. Él dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza en mi boca estará. Y la traducción, o más bien la versión nuevo testamentaria de esta verdad, es lo que el apóstol Pablo dice: da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros. Hermanos, seamos agradecidos. Dios está al control. Si Dios quiere, hoy nos quita su aliento y ya perecemos, nos volvemos polvo. Pero si hoy vivimos, vamos para Él. Si hoy respiramos, alabémosle a Él, porque todo lo que respira debe alabar al Señor. Y muchas veces, aunque sabemos esta verdad, como los discípulos sabían que estaban con el Cristo, cuando nos montamos en la barca y el mar empieza a embravecerse y las olas empiezan a abrumarnos, empezamos como los discípulos. Yo quiero que usted se imagine un momento esa barca. Era necesario que Jesús pasara a la otra orilla del mar. Había un propósito con ese viaje. Pero estando allí, la barca contaba con 4 hombres experimentados. Pedro, Andrés, Juan, Jacobo. Eran pescadores de profesión. Eran gente que conocía el mar y posiblemente se habían enfrentado a muchas tempestades. Pero estando allí Jesús con ellos y dormido, empezó la tormenta. Empezó el problema. Y ellos empezaban a buscar con sus planes B, con sus experiencias, cómo librarse de la tormenta. Pero llegó un momento donde no hubo más nada que hacer sino decir: Señor, sálvanos que perecemos. Ayúdanos que no podemos más. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Señor, ya yo no puedo controlar más, toma tú el control. Y vemos que cuando ellos entregaron sus preocupaciones, entregaron sus miedos, entregaron sus angustias, entregaron su incertidumbre al Señor, el Señor se levantó y le dijo al mar: enmudece, y a los vientos, y el mar obedecieron, y estos se quedaron asombrados. ¿Crees que Dios no puede hacer lo mismo con tus problemas? Hermano, Dios sigue montado en la barca. Dios sigue contigo en la barca. Él no te ha abandonado. Despierta al Maestro, Él está contigo. Él es el único que tiene el poder, la potestad de decirle a tu problema: hasta aquí llega. Pero muchas veces Dios va a querer que el problema esté en nosotros para que nos demos cuenta que necesitamos depender de Él.
Hermanos, nuestro Dios no está en el cielo improvisando. Nuestro Dios no está en el cielo temblando ante las noticias como nosotros. Nuestro Dios está en el cielo reinando, gobernando. Pero también consolando. Pero también animando. Pero también amando. Pero también derramando su gracia sobre nosotros. Y es por eso que en medio de la aflicción por la que estemos pasando hoy, en medio del dolor, en medio de no sé, de lo que a ti te está pasando, hermanos, ese Dios que tiene el poder de enmudecer el mar, es el que tiene el poder de consolar tu corazón. Y Spurgeon, un hombre que sufrió muchísimo también, en un momento angustiante de su vida, pudo escribir lo siguiente: no hay almohada más blanda para un corazón cansado, ni atributo más consolador para un hijo de Dios que saber que su Padre es soberano. Hermanos, escuche bien esto. No hay almohada más blanda para un corazón cansado, ni atributo más consolador para un hijo de Dios que saber que su Padre es soberano. Hermanos, ese consuelo es posible en nosotros porque nuestro Dios es soberano, porque su consejo permanecerá para siempre. Y Él dijo: yo estaré contigo. Ese consejo, hermano, permanecerá para siempre. Él dijo: no temas. Ese consejo va a permanecer para siempre. Él dijo: echa toda tu ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de ti. Ese consejo permanecerá para siempre. Para siempre. Así que lo que hoy te causa miedo, déjalo en el Señor. Lo que hoy te causa angustia, déjalo en las manos del Señor, porque nada sucede sin que Él no lo sepa. Y déjame colocarte un ejemplo acerca de esto. ¿Se acuerdan de Jesús? Jesús, cuando fue crucificado, cuando fue golpeado, maltratado, aniquilado, es malvado, muchos pensaron que el plan de Dios había fracasado, que su propósito se había frustrado. Pero me encanta lo que dice el apóstol Pedro en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 23. Dice que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hermanos, si el plan de redención de Dios, de Jesús para ti, para mí, estaba trazado antes de la fundación del mundo, ¿tú crees que lo que está pasando en tu vida no? Hermanos, sí. Sí. Lo que para los hombres era una tragedia, para Dios fue una victoria. Lo que para ti hoy es angustiante, para Dios es un motivo para ser glorificado. Pero debemos saber algo más. Cristo fue entregado y se cumplió el plan soberano de Dios. Pero ese plan tuvo que tener dolor. Ese plan tuvo que tener un sufrimiento. Y yo no sé si ustedes se acuerdan el momento de Jesús en la cruz. Cuando estando hincado allí, Él dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío. Antes de estar allí dijo: si es tu voluntad, pasa de mí esa copa, pero que no se haga como yo quiero. Nosotros debemos empezar a orar así: Señor, si es tu voluntad, pasa de mí. No la copa, porque ya la bebió completa, pero sí cualquier situación. Y el Señor le dijo: no. Y
para que lo fortaleciera. Y estando allí en la cruz, colgado, por causa de nuestros pecados, Él dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él experimentó el abandono temporal de Dios. ¿Sabe para qué? Para que tú y yo no experimentemos el desamparo de Dios por la eternidad. Él soportó allí según el determinado consejo de Dios para que tú y yo fuéramos salvos. Si esto no nos anima, hermanos, si la cruz de Cristo no nos anima, ni que Venezuela sea la nación más próspera del mundo nos va a animar. Hermanos, ese es el plan de Dios. Pero quizás a veces también nos encontramos en la duda y Dios sabe cómo somos. Él se acuerda de que somos polvo. Quizás estamos allí mirando a nuestra familia, mirando a nuestros hijos, mirando a nuestra nación y nos preguntamos: Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Señor? Y hermano, Dios o el Señor está en el mismo lugar donde estaba cuando estaban crucificando a su Hijo. Él está en su trono, gobernándolo todo. Pues soberano es Él. Así que, hermanos, en medio de tu angustia, en medio de tu aflicción, sigue confiando, porque su plan se está cumpliendo en ti. Y sabemos que ese plan se está cumpliendo. Y sabemos que hay garantía de ese plan, porque Él dijo que el que comenzó, dice la palabra de Dios, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Él está perfeccionando su obra en ti. Entonces no mire las aflicciones como un castigo. Míralo como el medio de gracia que Dios está utilizando para formarte como Cristo. Y esto nos va a llevar a nuestro último punto, y es que el plan de Dios nace de su corazón. Y dice la parte B del 33:11 de los Salmos: los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Y yo estoy hablando de la soberanía de Dios, estoy hablando del consuelo de Dios para nuestras vidas, pero posiblemente muchos en medio nuestro se están preguntando: si Dios tiene el control de todo, ¿por qué permite que me duela la vida? Si Dios tiene el control de todo, ¿por qué permite que el mal se sobreponga sobre el bien? No entiendo. Si Dios tiene el control de todo, ¿por qué permite que pase esto en mi familia? ¿Por qué permite que esto pase en mi nación? Hermano, la respuesta es que nuestro Dios no es un bloque de hielo. Él no es frío ante nuestras necesidades, dudas y preocupaciones. Por eso Él dice en su palabra que los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Todo lo que nos está pasando, ya Dios lo pensó antes de que sucedieran. Todavía no está la palabra en nuestra lengua y ya el Señor la sabe. Él es omnipresente, Él es omnisciente. Y para que me entienda esta verdad un poco mejor, piensen en José, el hijo de Jacob. Un joven temeroso de Dios, un hombre obediente a sus padres, un joven dedicado a lo que le decían. Por envidia, maldad, fue vendido por sus hermanos. Si él obedecía a Dios, ¿por qué Dios permitió que eso le pasara? Si él amaba a Dios, ¿por qué Dios permitió que fuera él y no el que se portaba mal entre sus hermanos? Hay cosas que no vamos a entender. Pero cuando vemos a José, en el plan de Dios era necesario ser vendido. Porque cuando vino la hambruna más grande de la época, él era el rey. No era el rey, era el gobernador de Egipto. Y pudo alimentar a aquellos hermanos malvados que le vendieron. Y él pudo dar la clave y la llave de la soberanía de Dios al decirle a aquellos hermanos con mucho miedo y temor de su poder lo siguiente: vosotros pensasteis mal de mí,
¿Saben algo? Dios lo encaminó para bien. Y hermano, quizás tu herida hoy tiene nombre y apellido. Quizás la persona que debía cuidarte, amarte y protegerte fue la que te dañó. Pero sabes, lo que otros diseñaron para destruirte, Dios lo está utilizando como medio de gracia para transformarte. Y es allí donde Romanos 8:28 toma sentido y peso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sabemos que la injusticia no es bien, que el hambre no es un bien, que las dificultades no son un bien, que hay cosas que no son bien. Y no es que Dios la esté llamando bien, sino que Dios usa esos instrumentos rotos para mostrar su gloria en nosotros. Y eso Él lo hace para Él llevarse la gloria y tú y yo salir beneficiados. Él llama a las cosas que no son como si fueran. Así que, hermano, en medio de tu dolor, piensa en un niño que va a ser intervenido quirúrgicamente. Hace muchos años fui operado, estaba muy pequeño, pero aún lo recuerdo. El doctor venía con toda su indumentaria, venía con sus instrumentos, incluso hasta cuando uno va a sacarse una muela que ve ese poco de cosa de acero, uno se empieza a asustar. Bueno, imaginémonos a un niño que necesita ser operado y él mira al doctor con un bisturí y eso afilado y brilloso le causa mucho miedo y el niño empieza a llorar, empieza a gritar, me quiere cortar, me quiere cortar. Pero ciertamente el doctor no le quiere cortar por un mal. Él le quiere cortar por un bien. Él quiere cortar para sacar lo que le está haciendo mal. Pero el niño en su inconsciencia, en su falta de conocimiento piensa que el doctor le va a hacer mal. Pero le está haciendo es un bien. Así muchas veces pasa con Dios y nosotros. Pensamos que Él está haciendo un mal en nosotros porque no vemos cambios positivos según nuestra perspectiva. Pero Dios está utilizando ese mal que nosotros creemos para que el pecado, para que el orgullo, para que la autosuficiencia, para que la soberbia salga de nosotros. Y Cristo sea mostrado en nosotros. Hermanos, el dolor nos lleva a depender de Dios. No lo vea como una maldición. Nos está ayudando bien. Y si entendemos esto, hoy como estamos, vamos a comprender que nada de lo que nos pasa está fuera de su control. Y ya para ir finalizando, hay un hombre que en medio de su aflicción, en medio de su dolor, pudo escribir un himno tan lindo y hermoso que se titula Estoy bien con mi alma. Y hermanos, muchas veces creemos que estamos en nuestro mejor momento porque tenemos dinero, que estamos en nuestro mejor momento porque tenemos lo que deseamos. Y a veces ese puede ser nuestro peor momento porque nos aleja de Dios. Y este hombre, en el peor momento, según la lógica humana, pudo encontrar su mejor momento para encontrarse con Dios. Y esta es la historia de Horatio Spafford. Este hombre era una persona adinerada. Tenía todo lo que un hombre deseaba. Tenía una familia estable. Contaba con una familia también numerosa. Tenía 5 hijos. Pero en un año determinado, su empresa se prendió en fuego. Y todo lo que había hecho quedó en la nada. En medio del dolor, de la angustia, deciden como familia que su esposa y él y sus hijos vayan a un viaje a Europa. Y en ese momento del viaje él tiene que quedarse porque le anunciaron de que su negocio estaba en una prueba a ver si le ayudaban a reconstruirlo. Y como ya el viaje estaba cancelado, él le dice a su esposa y a sus hijas que se vayan. Y en medio del océano, el barco donde iba su familia choca contra otro barco y en 12 minutos se hunde.
Este hombre en relaciones de trabajo, después de unos días recibe una carta de su esposa que decía: solo yo fui salva. Nuestras hijas murieron ahogadas. Ya no era el dolor de la empresa, era el dolor de que sus 4 hijas habían fallecido. Y es en medio de ese dolor donde él se embarca en otro barco para encontrarse con su esposa. Y cuando iban navegando justo por donde sus hijas habían quedado sepultadas, el marinero del barco le dice: Spanford, aquí en este mismo lugar fue donde tus hijas quedaron ahogadas. Y este hombre, en su dolor, pudo haber dicho: Dios, ¿dónde tú estabas? Porque él era creyente. Dios, si tú tienes el control de todo, ¿por qué permitiste que mi familia muriera? Pero él llegó, después de escuchar estas palabras, y bajó al camerino, donde estaba en el barco, sacó su pluma y escribió lo siguiente: si hay paz como un río en mi camino, o si las olas de las angustias me golpean, sea cual sea mi suerte, enseñado a decir: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Tú me has enseñado a decir: estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Hermanos, el testimonio de Spanford nos enseña que la paz que viene de Dios, esa que el apóstol Pablo explica y describe como que sobrepasa todo entendimiento, no viene de la ausencia de problema, viene de una conexión íntima, personal, intencional con Dios. Él pudo experimentar paz en medio de su tragedia, porque él sabía en quién había confiado. Y hermanos, cuando tú y yo sabemos en quién hemos confiado, cuando tú y yo estamos convencidos, cuando tú y yo estamos seguros, persuadidos, quién es Dios quien gobierna, podemos decir en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestras tribulaciones, lo que dijo el apóstol Pablo: esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente un eterno peso de gloria. Hermanos, esta breve tribulación pasará. Todo esto pasará. Este problema de hoy es temporal. Pero ¿saben algo? La herencia es eterna. La herencia es eterna. Y tú hoy no eres víctima de la circunstancia. Eres un heredero del Todopoderoso. Hermanos, eres un heredero. Eres un coheredero con Cristo. Y todo esto pasará. Todo esto va a pasar. Y mientras esto pasa, no va a haber nada que te separe, ni nos separe del Señor. Ni hambre, ni pestilencia, ni guerra, ni rumores de guerra, ni gobierno, ni hombres malvados. Nada ni nadie, ni la vida ni la muerte, nos podrán separar del amor de Dios. Es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, si hay una sola verdad que hoy tú te puedas llevar a casa y meditar durante toda la semana, es esta: el trono de Dios no está vacío. El trono de Dios está ocupado por el Rey del universo. Así que, aunque la tierra tiemble y los mares sean removidos, confiemos. No temamos, confiemos. Y confiemos. Yo sé que muchos están aquí afligidos, con sus corazones quebrantados, pero confía. La palabra de Dios dice: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Recuerda, Dios no tiene plan B. Dios tiene un
único plan. Y ese plan es llevarnos a su gloria eterna. Ese plan A es llevarnos a su gloria eterna. Así que, hermanos míos, quiero que te consueles con estas palabras del Señor en esta mañana. Y a ti, amigo, que nos visitas y que hoy sientes que andas sin rumbo en esta vida, no salgas de este lugar como has venido. No salgas de este lugar con la angustia, con la incertidumbre, con el miedo con la que entraste. Si sientes que tu vida está llena de fracasos y pecados y de cargas, hoy el Señor te dice: venid a mí, todo lo que estáis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Por eso te pido, amigo, ven a Cristo, corre a Él. Él es el único que puede darte la paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero esa paz viene de reconciliarte con Dios. Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. No pierdas esta oportunidad. Ven a Cristo.